Hey, hey, hey. Nada, entonces continuamos por aquí con la sección de charlas. En esta ocasión estamos presentando a Rodrigo Flores y Carlos Pinto, que nos estarán presentando una charla aplicando Python al desarrollo de nanosatélites. ¿Cómo están, Rodrigo y Carlos? ¿Cómo Hola, buen están? día. Todo bien por acá, muchas gracias. Hola, hola. Excelente. Pues les voy a dejar con su presentación y bienvenidos. Perfecto. Perfecto. Bueno, es para mí un gusto saludar a toda la gente que nos ve la transmisión. Junto con Rodrigo estamos muy emocionados y inspirados de poder presentar hoy el cómo hemos estado aplicando Python al desarrollo de nanosatélites. Entonces, primero, ¿quiénes somos nosotros? Primero me presento yo, soy Rodrigo Flores, estoy estudiando mi primer año de Ingeniería Civil Informática en la Universidad Técnica Federico Santa María. Eh, Aparte de esto, participo en algunas organizaciones no gubernamentales, como son Confood y Octam. También soy parte del club de desarrolladores de Google, de estudiantes de la Universidad, de la Federico Santa María, y, y poco más. Más adelante se van a ir revelando más detalles también. Buenas a todos, yo soy Carlos Pinto. Generalmente cuando programo y mi nombre de usuario es Carlos Kenoy, así me conocen entre la mayoría de la comunidad de programación. Y bueno, estudio también, al igual que Rodrigo, mi compañero, Ingeniería Civil Informática en la Universidad de Concepción. Y estoy en primer año, entre este año, tengo 18. Sin embargo, y comencé a programar desde antes, ya llevo un par de años programando con sistemas Linux y programación en Python y C++, y todo ese también conocimiento lo he ido aplicando a lo largo de la cuarentena últimamente en ONGs de manera virtual, ONGs relacionadas a ciencias, relacionadas a robótica y desarrollo aeroespacial. Y a la vez también mi hobby diría que es programar. Por tanto, participo de diversas hackatones que se hacen de manera anual, como las de NASA Space Apps o Hack MIT, que fue este año híbrida, y otras diversas organizaciones en las cuales junto con equipo hemos logrado ganar algunos premios. Y en la actualidad me encuentro aprendiendo nuevas herramientas de programación de JavaScript, preparándome para lo que es programación competitiva dentro de la universidad y desempeñándome como encargado de software dentro de la startup de desarrollo espacial Octa Aerospace. Y bueno, para dar lo que es brindar una mayor perspectiva del resumido camino que vamos a estar recorriendo juntos durante estos alrededor de 20 minutos de presentación, eh, partiremos con Octa Aerospace, hablando cómo comenzó la iniciación mía y Rodrigo en el desarrollo de software relacionado al aeroespacio, mostrando qué es la experiencia y la visión que nos conlleva, para luego ir yendo a dar un poco más de contexto en el punto 3 de motivación y cuáles son los alcances del área aeroespacial para proseguir. El punto 4, el estado del arte, es decir, un contexto, un panorama, ya sea nacional e incluso internacional, de qué es lo que está sucediendo hoy en día o qué es lo que sucedió según las estadísticas en el desarrollo aeroespacial. Luego en la segunda fila, de los puntos 5 a 7, vamos a estar hablando de la parte más técnica de la charla, Python y nanosatélites, evaluando la programación de los módulos, los datos, los sistemas que van a estar involucrados, el manejo de datos, y para proseguir luego con los dashboards dentro de Python, también que es bien relevante, es cómo hacemos el análisis, cómo hacemos los gráficos de los datos anteriormente mencionados. Para finalizar, haciendo una conclusión y estando abierto a cualquier pregunta mediante el Discord de PyCon y nuestras redes sociales. Bueno, comenzamos con Octaro Space.
Antes de comenzar, queremos dar un par de definiciones. Por ejemplo, obviamente tenemos que partir con qué es un nanosatélite. Como pueden ver, los nanosatélites se definen vagamente como cualquier dispositivo que pese menos de 10 kilogramos. Los CubeSat también deben cumplir con una serie de criterios específicos que controlan factores como su forma, su tamaño y su peso. El estándar es de alrededor de 1 kilo. Y en términos de tamaño, ¿qué tan grande es un nanosatélite? Porque los satélites llegan a ser hasta 30 metros de altura, y comparado a una persona, un nanosatélite podría haber incluso en la palma de la mano de uno de ustedes. Bueno, los satélites artificiales varían en tamaño y costo, según el uso que uno les dé. Pueden ser lo suficientemente pequeños como para caber en mi palma de la mano, o tan grandes como la Estación Espacial Internacional. Y según la NASA, en términos de masa, un nanosat o un nanosatélite es cualquiera de estos dispositivos que pese entre 1 a 10 kilogramos, dada esta categoría. El viaje comienza con el primer paso, y este es el primer paso, el que fue el primer curso de nanosatélite y ciencia del espacio aquí en Chile, desarrollado por el Centro de Investigación, el Centro Educacional Siemens. Y bueno, esto fue, digamos, un logro porque a pesar de ser jóvenes, nos comenzamos a inculcar, a desarrollar de manera extracurricular, a pesar de estar en la enseñanza media, comenzando a programar y a tener experiencia, como veremos en la siguiente diapositiva. Ciertamente, como mencionó Carlos, todo este proyecto pasó y la charla también nace por todo esto también, por jóvenes que estaban en cuarto medio, que éramos nosotros, y actualmente estamos algunos, la mayoría en primer año de universidad. Esto es una foto que tomamos, la primera reunión no existe porque no se nos ocurrió, pero aquí está, jóvenes partiendo con esto, y es por eso que les queríamos mostrar cómo pudimos nosotros llegar a armar un nanosatélite. Lo primero que se tenía en nanosatélite, como mencionó Carlos, son piezas. El costo de este depende de las piezas que estén integradas y el uso que se le haya a dar. La primera versión, que no se podría ni siquiera considerar un nanosatélite, es esto, una Raspberry que tiene conectadas unos cables muy poco profesionalmente y un par de módulos también, como el sensor de temperatura y un GPS que tiene por ahí. En el camino también hacemos notar que los conocimientos son importantes y cada área también es importante. Tenemos distintas áreas, pero las dos ramas principales son software y hardware. En este caso, el equipo de software se había quedado solo y el de hardware no estaba. Entonces, en nuestra falta de conocimiento, conectamos un ánodo y un cátodo juntos y se empezó a quemar esto. Lo gracioso es que esa noche estábamos durmiendo, por lo tanto, si hubiera sido pasado mayor, a lo mejor no hubiéramos estado aquí contando la charla. Bueno, este camino igual está siempre lleno de errores, ¿ya? Tanto la programación como el hardware. En específico este módulo, nosotros intentamos programarlo durante un mes más o menos con Python. ¿Ya? Vamos a comentar un poco más adelante cómo se integra Python al control de módulo en el nanosatélite. Y bueno, estuvimos como un mes ahí hasta que, bueno, a Carlos se le ocurrió leer documentación, cosa que debería haberse hecho desde un principio. Leer la documentación de la programación y de la librería es muy importante. La leyó, al cabo de un rato se le ocurrió una idea y funcionó. Ahí está nuestra solución del problema como de un mes. Finalmente se obtiene un nanosatélite, y este es como el puerto de una lata de vida más o menos, que es la primera versión que se obtuvo, versión estable, que tiene ahí el microordenador que se puede ver, la Raspberry, que es la que recibe todo el código. Y bueno, luego tenemos también la versión 2, que es más estable, por supuesto, y no tiene errores, ¿ya? Bueno, eso. Y básicamente este es todo el equipo. En realidad vinimos a dar 2 personas en la charla porque somos Carlos y yo quienes pertenecemos al equipo de software, pero que sepa que no es nuestro trabajo totalmente. Entonces, el estado del arte. Bueno, todos son un equipo aquí y apuntamos al mismo camino, que es impulsar el desarrollo aeroespacial dentro de Chile, llevar Chile al espacio. Pero ¿cómo está Chile en cuanto a, en comparado al mundo, comparado al panorama?
como podemos ver en los gráficos, se ve que el área de lanzamiento de nanosatélites, esto es un gráfico, el lanzamiento de nanosatélites en el mundo con proyección a futuro. Estamos en el 2021 y se estima que esto ya para el 2025 alcanzará un pico histórico, es decir, que podríamos estar en el auge aeroespacial durante esta década. Como veremos en la siguiente diapo, diversos países están avanzando en el desarrollo aeroespacial, principalmente Rusia, incluso está metiendo Canadá, Estados Unidos está liderando, pero entre Estados Unidos y China está la competencia entre nanosatélites. Pero es algo que ya está pasando y se está metiendo todo el mundo. Hasta ahora, como veremos más adelante, Chile tenemos un nanosatélite, según los datos, que es el de la Universidad de Chile, el Suchai, como veremos aquí, el desarrollo aeroespacial en Chile. Claramente, primero todo parte igual con la Fuerza Aérea, en el 95 que intenta lanzar un satélite y falla, y que después pueden poner uno en Fasat Bravo, en órbita, que muere como hasta el 2021, ahí termina su funcionamiento. Luego, más adelante, la Universidad de Chile envía un nanosatélite, Suchai, y ahí estuvo operativo más o menos como por un año, 3 meses, 2 días parece. Pero eso, la industria del nanosatélite sigue proyectando, de los nanosatélites, siguen proyectándose a futuro. De hecho, Starlink de Elon Musk también plantea hacer una red de estos que permitan un montón de cosas. Para efectos del desarrollo nacional, existe algo que se llama el Sistema Nacional Satelital, que es un sistema propuesto por la Fuerza Aérea de Chile, que básicamente propone 9 puntos principales, de los cuales se rescatan que se van a habilitar ciertas estaciones en Santiago, Punta Arenas y Antofagasta para control orbital de diferentes cosas, y también un laboratorio de satélites. Básicamente para hacer pruebas y demás. El desarrollo satelital en Chile se sigue promoviendo por diferentes organizaciones, principalmente la Fuerza Aérea de Chile, pues la FACH en este caso trae una muy buena herramienta. Ahora, finalmente, Python y nanosatélites, ¿cómo los vamos a integrar? Ya, es una buena pregunta. Claro, claramente ya teniendo un contexto general, ya teniendo la definición en lista, ya estamos todo el día, podemos decir. Por tanto, ya entrando en la parte técnica, ya lo que nos convoca dentro de esta charla, comenzamos a hablar de Python y nanosatélite. Y nosotros venimos del contexto de Octaerospace, lo cual deriva de este proyecto que fue de transición entre el pequeño grupo de investigación aeroespacial CIMES, que pasó para luego a una compañía, la cual es la startup, pasó a obviamente cada vez se fueron haciendo nuevas mejoras, nuevas versiones de código, menos errores, y la versión actual que se está mejorando aún es el Octasat, es este CANSAT con el objetivo de democratizar el acceso al desarrollo aeroespacial a la educación STEM. Básicamente un dispositivo que se puede ensamblar y se puede programar de hecho de manera open source. Este dispositivo se compone de distintos módulos que te permiten, que están pensados para manejarlos durante todo un trayecto de un lanzamiento de un CANSAT. Con trayecto de lanzamiento de un CANSAT me refiero desde que un CANSAT está en tierra, se enciende, se deja operacional, y digamos que ya sea por un cohete, ya sea por un globo de helio, se lleva digamos a 50 metros sobre el nivel del mar, a la estratosfera, donde ya comienza a tomar, digamos, su pic de datos, donde podemos tomar datos de acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y, bueno, incluso hasta fotografía. Y todo esto de la mano de un transmisor de paquetes de radiofrecuencia. Y, bueno, ¿cómo vamos a manejar todos estos datos? Ya estamos obteniendo muchos strings, arrays de datos mediante nuestro sistema, los cuales todos estos van a ser manipulados por lo que es la Raspberry Pi. Esto es lo que se llama en el hecho aeroespacial el Onboard Computer, el OBC, que para nuestro caso del Octasat es este pequeño componente que es muy poderoso a pesar de su tamaño, ya que nos permite obtener una interfaz de GNU Linux, donde podemos ingresar una línea de comandos y ya comenzar a jugar, comenzar a programar en lenguas que tú quieras,
Pero, sin embargo, esto está basado en Python 2 y Python 3, por tanto, nos queda de manera nativa para poder comenzar a trabajar lo que es el manejo de datos con Python. Por tanto, un pequeño ejemplo. Tenemos aquí un dispositivo MP19250. Este es un módulo de electrónica que te brinda acelerómetro, giroscopio, magnetómetro. Por tanto, vamos a ocupar Python, nuestra herramienta súper poderosa, que nos va a hacer escupir datos a este dispositivo. Entonces, como siempre, comenzamos importando librerías con este pequeño snippet de código. Lo que estas librerías nos permiten hacer es como especificarle a este hardware cuáles son las direcciones, a dónde tiene que apuntar su corriente para que nos dé los datos que nosotros queremos. Por tanto, esto lo podemos expresar en una clase de Python con distintos métodos, en el cual, para efectos de este ejemplo, estamos importando los datos del giroscopio. Lo que hacemos es indicarle cuáles son las direcciones, qué interfase podemos ocupar, interfaz bus y 2C dentro de la Raspberry, y creamos el método gyros, donde dice def gyros, y lo inicializamos y comenzamos a tomar datos del eje X, Y y Z para saber cuál es la posición de nuestro nanosatélite, ya sea este medio ladeado, o si lo mezclamos con otros datos podemos saber que está recibiendo quizá algún viento fuerte y que esté completamente ladeado hacia otro lado. Y precisamente esto es lo que se está dedicando últimamente Python. O sea, Python es un lenguaje últimamente a top en lo que es ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Está a top junto a otros lenguajes, por ejemplo R, que es un lenguaje que fue específicamente creado para estadísticas, y sin embargo Python aún le está haciendo la batalla. Es bastante útil la verdad, y ha sido un verdadero alivio poder ocupar Python de manera tan amplia para este nicho del desarrollo de nanosatélites. Entonces, Python y dashboards. Así como breve definición de un dashboard es que es como una aplicación web generalmente que nos permite mostrar información en pantalla de diferentes formas. Dashboard también en inglés se conoce como el tablero del vehículo, del automóvil, pero básicamente porque es un tablero de control. Nos ayuda a manejar bien los datos. No directamente, no por lo menos como lo aplicamos nosotros con Python y el nanosatélite, pero sí que también podría permitir esas cosas. Para el desarrollo del dashboard y el manejo también de los datos, ocupamos dos librerías principales. ¿Ya? Igual hay otras de por medio. Ahí está el archivo también de los requirements incluido, que se puede ver. Ocupamos Dash, que viene con Plotly también, para la generación del dashboard como tal. Los gráficos, los modelos y la importación de los datos. Pandas, bueno, una librería bastante conocida, se ocupa para el trabajo de data frames. En este caso la ocupamos para hacer específicamente eso, convertir los strings recibidos en data frames, y además que, bueno, vienen, como el módulo no permite enviar strings muy largos, tenemos que codificarlos, entonces, no codificarlos, sino la palabra, pero trabajarlos bien, ¿ya? Para después exportarlos y que gracias a Dash podamos verlos en pantalla. Bueno, así como una explicación de cómo iniciar una aplicación en Dash básica es importar lo necesario, importar Dash, las dependencias y los componentes necesarios para que la aplicación se pueda ver en una web. Aparte también, bueno, aquí importamos el Pandas Data Reader, pero bueno, eso no se ve hasta después del código, ya cuando se trabajan los datos y el tiempo. En este caso el tiempo cumple una función fundamental porque los datos son enviados o recibidos y gracias al tiempo y la fecha podemos ver cuándo fueron enviados y recibidos, podemos ver el margen de error, hace cuánto pasó tal cosa, etcétera. Bueno, y la aplicación se inicializa como cualquier aplicación con una clase, aplicación igual a eso. En este caso, donde dice Hello World, se le pueden incluir etiquetas de HTML, no directamente, sino que como métodos con Dash. Una observación más que nada, no vamos a entrar en más detalle. Plotly puede .h, pero principalmente Plotly puede hacer emulaciones incluso en 3 dimensiones, con este caso un cerebro,
son campos bastante amplios lo que puede abarcar. Nosotros lo ocupamos para efectos de esto en un dashboard simple. Este no es nuestro, sino que son las emanaciones de gases combustible en Nueva York. Pero es un ejemplo de lo que se podría hacer incluso con Plotly. Bueno, por tanto, ya teniendo todo el contexto, ya podemos comenzar a graficar datos de tal manera que, bueno, de igual manera que se hace con nanosatélite en el caso nuestro del Octasat. Entonces, como siempre comenzamos con Python o generalmente cualquier lenguaje de programación, comenzamos importando las librerías necesarias. Para nuestro caso vamos a importar componentes de Plotly y componentes de Dash para ahorrarnos el código de JavaScript y de CSS y escribirlo meramente con Python. Por tanto, una vez ya tenemos nuestros módulos, digamos, nuestros módulos importados, comenzamos a inicializar lo que es la aplicación. Entonces, avanzando un poquito más lo que el snippet pasado que vimos sobre Dash, lo que hacemos ahora es inicializar lo que es nuestro set de datos. Para este ejemplo referencial, vamos a graficar lo que es, digamos, las acciones de Google, por temas de ejemplo, en respecto al tiempo. Por tanto, lo que hacemos es iniciar nuestra aplicación de Dash, inicializamos nuestros datos sobre el stock y creamos una función, stock prices. Y es tan simple como crear una figura mediante líneas de código y especificamos cuáles van a ser los ejes X, los ejes Y, le ponemos un bonito nombre y lo mandamos con update layout. Y ya está, ya tenemos la figura lista. Ahora lo que nos queda es ingresarlo a lo que es Dash en sí. Por tanto, vamos a crear un layout dentro de app y con unos pequeños protocolos de HTML creamos unos divs y le agregamos uno que otro diseño de CSS para que se vea de manera más decente y voilà. Ya tendríamos así de fácil un gráfico con Dash y obviamente como esto está basado en lo que son Flask y React, estos frameworks de JavaScript y bueno, Flask de Python, nos permite elegir cuáles son nuestros puertos, cuál va a ser el host, la IP donde vas a querer alojar, porque esto se aloja en un digamos un WebSocket o en una página web donde lo puedes visualizar desde tu navegador. Bueno, obteniendo un ejemplo muy similar a esto. Ahora, siguiendo, esto lo podemos escalar y lo podemos aplicar a lo que es el desarrollo de nanosatélite. Podemos hacer una conexión, ya sea por WebSocket, ya sea por radiofrecuencia o lo que tú quieras, dependiendo. O sea, aquí literalmente el límite es la imaginación de uno, igual que en programación. Tú tienes las herramientas son lo suficientemente capaces y en específico estos recursos que estamos recomendando que son Dash, Plotly, etc. Python también en fusión con Raspberry. Y esto es en pantalla el prototipo del dashboard creado para el nanosatélite. En este tiempo estábamos aún antes de hacer la transición a una empresa, por eso dice Grupo de Investigación Especial CIMES. Y como ven, estamos recibiendo datos de manera referencial de lo que son nuestros sensores dentro del nanosatélite. Ya tenemos aquí datos de giroscopio, todos esos datos son así grandes porque imaginen que es un giroscopio, entonces si agitamos un CANSAT, esto va a ser el output de los datos, obteniendo todo de manera más sencilla y en tiempo real, valga la redundancia. Y ya como un dato off topic, digamos como un regalito, esto no tiene que ver con Python, con Python. Sin embargo, es el software open source que provee NASA, llamado OpenMCT, con el cual obtienen también monitoreo de ya sea satélite o ya sean rovers en la NASA, en Marte o en la Luna. Y es muy similar, como pueden ver, a lo que hace Plotly. Digamos, perfectamente con Plotly o con Dash y con el manejo de datos de Python en una Raspberry puedes llegar a programar con el debido tiempo un dashboard como el de OpenMCT. Y eso más que nada es el alcance que puede llevar a Python, como decían en los comentarios, al infinito y más allá. El límite es la imaginación. Y bueno, sin más que agregar, muchas gracias por su tiempo. Esta ha sido nuestra hasta ahora trayectoria de lo que va el desarrollo del nanosatélite Octasat, que según siguen los planes es un nanosatélite dentro de Chile que lanzaremos a finales de noviembre, donde vamos a poner en práctica todos estos repositorios que están abiertos en GitHub
para graficar los datos, analizar los datos y subirlos a la web de Moneda Abierta. Muchas gracias. Hey, excelente presentación por parte de ustedes, Rodrigo y Carlos. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Aquí en el Discord tenemos unos minutitos. A ver. Vamos, anímense a hacer preguntas. Estoy diciendo anímense sin revisar si ya tienen un montón. Pero bueno. Ya saben, muchísimas gracias. Sí. Ok, dime. Puedes decir, tiene un minutito ahí para... Sí, bueno, si la comento. Rodrigo, ¿qué? Bueno, es que habían preguntado si los nanosatélites afectan la observación astronómica. La verdad no podríamos responder eso porque nosotros no observamos cosas, pues, entonces no. Según he leído sí, se afectan ciertas cosas, pero más allá no puedo dar un comentario. Claro, igual agregar a eso que los nanosatélites, al ser tan pequeños, prácticamente no podríais verlo desde la Tierra, a comparación de un satélite grande. Es decir, la Estación Espacial Internacional, bueno, esto es según mi experiencia, yo no soy astrónomo, pero agrego el comentario, la Estación Espacial Internacional es una cosa gigante y que a veces apenas se puede ver a ojos de nuevo desde estando en Tierra. Y se ve como un puntito bien brillante cuando pasa de cierta órbita en la Tierra. Por tanto, nanosatélites son ultra pequeñitos. Ahora, esto podría tener efecto a gran escala, lo que son las constelaciones de nanosatélites. Digamos, como mencionamos antes, los CubeSats, que se pueden ir armando de una unidad hasta 2 unidades y se pueden hacer constelaciones. Claro, ahí ya quizá haya más probabilidades de afectar la observación por la reflexión de la luz del Sol hacia la Tierra. Ok, sí. Yeah, de acuerdo. Sí, entonces decía que hay preguntas, claro que sí. Aquí hay una preguntita que dice, ¿qué paquetes utilizan para controlar la RAS con Python? Ya, la Raspberry, pues, con Python, está... Es bien integrado, o sea, no integrada, pero está diseñada para recibir Python nativo. Por lo tanto, Raspberry puede recibir Circuit Python, que es lo que se usa, ya que es una librería que se llama GPIO, que se pueden controlar los pines de la Raspberry. Se puede controlar la entrada de señal y la salida, también como por I2C, por WART y por SPI, creo que era el otro. Y bueno, esa es la principal que se puede usar, que la usamos en algunos módulos, ¿ya? Y lo otro que también hay librerías especializadas de ciertas compañías. Por ejemplo, lo que mencioné que Carlos se puso a leer la documentación de Adafruit, ya tiene su propia librería, ¿ya? Entonces nosotros la bajamos y utilizamos sus propios métodos y clases para poder hacer funcionar, en este caso era el transmisor de paquete. Pero eso más que nada, es bastante nativo. Ok, pues una última preguntita rapidito. Dice, ¿cómo es que reciben los datos a tanta distancia? ¿Te la dejo a ti, Carlos? Claro, ya mira, los paquetes los enviamos con un módulo que envía señales de radiofrecuencia. Por tanto, para recibir los datos necesitas una estación en tierra que va a estar recibiendo los datos por radiofrecuencia. Digamos que para efectos de nuestro Kansas vamos a estar escuchando la banda de 915 MHz. ¿Por qué? Porque el módulo que nosotros tenemos de radiofrecuencia escucha esa frecuencia. Por tanto, se sincronizan a esa frecuencia la estación en tierra y la estación que está el mismo nanosatélite. Por tanto, el nanosatélite comienza a tirar paquetes por radiofrecuencia de igual manera con la que recibimos cable satelital y se comienzan a ejecutar los datos en la estación en tierra. Es como, digamos, DirecTV, cuando recibes cable de la misma manera por paquete, con una antenita. Claro, es de observar que también el módulo permite hasta 100 kilómetros de distancia, pero a una banda específica, no me acuerdo, no manejo el tema, ese es parte de hardware, pero pero eso, puede llegar hasta eso incluso ese módulo, pero bueno. No, pero buenísimo, cualquier pregunta que necesiten continuar haciéndole a Carlos y a Rodrigo, bueno, pues bienvenidos. Nos vemos por el Discord y ya saben, ten pendientes que ya las charlas relámpago van a comenzar. Efectivamente. Claro, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias Chao, a chao. ustedes.